Hola, mi nombre es Diego Figueroa Neo, del grupo 9 del curso Álgebra Lineal. Este es un video resumiendo y detallando algunos acontecimientos del libro La invención de grupos, Galois. La historia de Boris Galois es una de las más intensas, trágicas y fascinantes de toda la historia de las matemáticas. Fue un joven francés que con apenas 20 años transformó para siempre el álgebra moderna y dejó ideas que hoy siguen siendo fundamentales en múltiples ramas de la matemática. Su vida, sin embargo, no fue del académico exitoso ni de la de un científico reconocido en su tiempo, fue la de un estudiante incomprendido, un activista político, un prisionero y finalmente un joven que murió en un duelo absurdo después de haber pasado la noche anterior escribiendo frenéticamente sus descubrimientos matemáticos, como si supiera que su tiempo se terminaba. Comprender a Galois no implica solo estudiar sus ideas, sino también el contexto histórico y social que lo rodeó, porque su vida estuvo profundamente marcada por la Francia convulsionada del siglo XIX y por el choque entre el pensamiento creativo y las estructuras rígidas de la educación formal. Francia después de Napoleón, un país en crisis política. Para entender el entorno en el que creció Galois, hay que situarse en la Francia, posterior a la caída de Napoleón Bonaparte en 1815. Tras su derrota, la monarquía fue restaurada, pero el país estaba lejos de ser estable. Existían fuertes divisiones ideológicas entre monárquicos y conservadores, republicanos, revolucionarios, bonapartistas y liberales. Y estas tensiones atravesaban también las instituciones educativas y científicas. En este contexto, declararse republicano podía significar quedar marginado del sistema académico. Galois creció precisamente en medio de esta atmósfera de conflicto y polarización, lo que influyó decisivamente en su pensamiento y en su destino. Infancia, un hogar intelectual y republicano. Évariste Galois nació en 1811, en Bourg-la-Reine, cerca de París, en un entorno familiar profundamente intelectual y republicano. Su padre era alcalde del pueblo, anticlerical y defensor de ideas revolucionarias, mientras su madre poseía una gran formación cultural, y lo educó en su casa desde sus primeros años. Antes de recibir educación escolar formal, Galois ya había aprendido latín, literatura clásica, lógica y filosofía. Esta formación temprana, más humanista que técnica, moldeó su forma de pensar, abstracta, conceptual e independiente, orientada a comprender estructuras generales más que procedimientos mecánicos. El descubrimiento tardío de las matemáticas. Galois no mostró interés particular por las matemáticas hasta alrededor de los 15 años, pero cuando las descubrió se sumergió en ellas con una intensidad extraordinaria. El Tratado de Geometría de Adrien Marie Lenz marcó ese giro, pues lo estudió prácticamente sin guía y con notable comprensión. Posteriormente abordó el álgebra de Joseph-Louis Lagrange, introduciéndose en problemas más profundos del área. A diferencia del aprendizaje convencional, Galois no avanzaba gradualmente, captaba de inmediato la estructura global de los problemas, rasgo que explicará más tarde las dificultades de sus profesores para comprenderlo. Choque con la educación formal. Al ingresar al liceo, Louis Le Grand en París, surgió el conflicto entre su pensamiento abstracto y la enseñanza tradicional. Galois despreciaba ejercicios rutinarios, omitía pasos intermedios y escribía directamente los resultados finales. Sus profesores lo consideraban desordenado o incapaz de expresarse con claridad matemática, cuando en realidad razonaba a un nivel conceptual distinto. Muchos de sus supuestos errores provenían simplemente de no seguir el procedimiento escolar esperado. Este choque entre creatividad y formalismo marcaría toda su trayectoria académica. El gran objetivo, la Escuela Politécnica. En la Francia de la época, el destino más prestigioso para un joven matemático era la Escuela Politécnica. Galois intentó ingresar 2 veces y fue rechazado, especialmente en el examen oral donde resolvió mentalmente un problema complejo y dio el resultado sin detallar el método esperado. El examinador interpretó su actitud como incompetencia o insolencia. Este episodio simboliza el desencuentro entre la institución académica y su forma de pensamiento. La escuela científica más prestigiosa del país no reconoció la originalidad de uno de los mayores genios matemáticos. Primeros trabajos matemáticos. El problema de las ecuaciones. Desde el Renacimiento se conocían fórmulas generales para ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado, pero no para el quinto. Galois abordó el problema de manera radicalmente distinta. En lugar de buscar una fórmula, se preguntó bajo qué condiciones una ecuación podía resolverse mediante radicales. Este cambió de perspectiva transformando el problema mismo, pues introdujo un enfoque estructural que conduciría al nacimiento de la teoría de grupos, la idea revolucionaria.
la simetría de las raíces. Galois observó que las soluciones de una ecuación poseen relaciones internas. Si se permutan las raíces y la ecuación sigue siendo válida, existe una simetría subyacente. El conjunto de esas permutaciones forma una estructura que hoy se denomina grupo. Aunque en su época el concepto aún no estaba formalizado, su contribución consistió en crear un nuevo lenguaje matemático capaz de describir estructuras abstractas, fundamento del álgebra moderna. La tragedia académica, manuscritos perdidos. Galois envió sus trabajos a la Academia de Ciencias donde debían ser revisados por Agustín-Louis Cauchy, pero el manuscrito se extravió. Más tarde lo remitió a un concurso cuyo jurado incluía a Joseph Führer, quien murió antes de evaluarlo, y el documento volvió a perderse. Así, su teoría existía, pero nadie la leía, reflejando la combinación entre mala fortuna y desorganización institucional que impidió su reconocimiento en la vida. Radicalización política y prisión. En paralelo a sus dificultades académicas, la situación política francesa se tensaba tras la Revolución de Julio de 1830. Galois se involucró en movimientos republicanos, escribió textos militantes y participó en protestas, lo que condujo a su expulsión de la escuela normal. Fue arrestado tras un brindis simbólico contra el rey y pasó varios meses en prisión. Durante ese periodo continuó trabajando en matemáticas, escribiendo y revisando sus ideas en condiciones precarias, consolidando la teoría que más tarde llevaría su nombre. El duelo y la noche final. En 1832, poco después de salir de prisión, Galois se vio envuelto en un duelo de causa incierta. Atribuida por distintas versiones en conflictos personales o políticos, recibió un disparo en el abdomen. La noche anterior había escrito cartas y notas matemáticas donde resumía sus descubrimientos, consciente de la urgencia de su situación. Ese conjunto de páginas constituye uno de los testimonios científicos más dramáticos de la historia, pues condensaba la teoría revolucionaria del álgebra. Muerte y descubrimiento. Galois murió al día siguiente con solo 20 años, sin publicaciones formales ni reconocimiento. Años después, el matemático Joseph Liouville revisó sus manuscritos, comprendió su importancia y los publicó, revelando que Galois había establecido las bases de la teoría moderna de ecuaciones y grupos. Legado y cierre. Évariste Galois es considerado uno de los fundadores del álgebra moderna y un símbolo del genio adelantado a su tiempo. Fue rechazado por instituciones, ignorado en la vida y perseguido políticamente, pero sus ideas transformaron la matemática. Su historia recuerda que el avance del conocimiento depende tanto del talento individual como de la capacidad de una época para reconocerlo, y que algunas de las ideas más profundas nacen en condiciones adversas, escritas con urgencia por quien sabe que el tiempo se le acaba.